Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Comuna del Samán. Aquí junto a Gabriel. ¿Qué tal? Hello, buenas tardes a todos. En inglés porque así es que hablan realmente las personas cultas de este planeta. Sí, bueno, aparentemente, ¿no? Em, que por cierto, digamos, fuera del relajo, o sea, el inglés se ha convertido en el idioma de donde se dan más publicaciones científicas y la mayoría de la gente que quiere ser escuchada en conferencias y cosas así tiene que hablar en inglés, con ciertas excepciones, ¿no? Pero bueno. Claro, claro. Pero el inglés se ha convertido en una lengua, lo que antiguamente podemos haber llamado una lengua franca, ¿no? Pero en Ujú. este caso para el mundo académico y en cierta manera también en el mundo comercial y ¿cómo se llama? Comercial, el mundo laboral también, del mercado de trabajo. Sí, Pero la eh, gente se olvida que eso tiene mucho que ver con cierta dimensión histórica de dominación primero de Inglaterra y después de Estados Unidos. ujú. Sí, aquí digo dominación en un amplio sentido. Pero bueno, en esta ocasión queríamos hablar era del tema de, vamos a decir, como la supuesta, o bueno, no la supuesta, sino la relación que existe como entre adoctrinamiento y educación, básicamente. Em, es como el planteamiento general que usualmente se ve más que nada dentro de las secciones, digamos, conservadoras o conservadores. Ellos suelen denominar em, ciertas formas de o ciertas vías de formación como, como mecanismos para adoctrinar a los niños, a los jóvenes, etcétera. Eh, por ejemplo, el caso de Milley, que dice que en las universidades públicas se enseñaba a Gramsci, no creo que eso sea cierto, pero estaba el marxismo cultural, ese tipo de cuestiones. Pero en realidad, si uno lo ve desde una mirada más amplia, creo, y creo que no sé si tú también estarás de acuerdo, el, es decir, el adoctrinamiento, porque tiene un sentido que usualmente se le ha dado un sentido peyorativo, pero hasta cierto punto en toda formación, en todo proceso educativo, en un sentido más amplio si se quiere, eh, se transmiten los valores dominantes, se transmite decir, cierta ideología del momento. O sea, el adoctrinamiento, lo que se teme del adoctrinamiento casi siempre, digo yo, está presente. Lo único que tú puedes acompañar a eso para evitar que el estudiante sea solamente un mero depositario de los conocimientos que son transmitidos por el docente. Y ya ni siquiera es el caso porque ahora con todo el tema el desarrollo de las tecnologías, muchos estudiantes que hacen sus proyectos y sus trabajos con inteligencia artificial y bueno, ya desde de antes lo hacían con Wikipedia y cosas así. Y antes de eso con Encarta. Y antes eso sí, con todo ese tipo de programas y software. Y la cuestión es que si no les enseñas, digamos, el pensamiento crítico y cosas por el estilo, eh, que tampoco está, que tampoco quiere decir que esté al margen de la posibilidad del adoctrinamiento o ideológico, etcétera. eh, al final del día tenemos que estar tenemos que considerar que siempre existe la posibilidad de que eso se manifieste. Lo que pasa es que solamente reconocemos adoctrinamiento en ese sentido peyorativo cuando eh, la educación que está siendo transmitida no nos es cómoda, no nos es agradable. Incomoda nuestros valores o nuestra moral o algo, ¿no? Sí, Y no es que simplemente le incomoda, es cuando, porque hay muchas cosas que incomodan los valores y la moral y no lo consideras adoctrinamiento, es cuando va a la intención de mostrar algo alternativo. ujú,
Porque tú no llamas a adoctrinamiento a alguien que escucha, qué sé yo, death metal, que letras están llenas de, transmiten una cultura basada en una religión muerta, por ejemplo, en las religiones vikingas o ese tipo de cosas, y que obviamente las letras están cargadas de unos valores que tienen que ver con una visión medio, a veces un poco medio fascistoide, ¿no? De estos trabajos de la, como una visión, ¿cómo llamaremos eso? Déjame buscar la palabra, aterrizarla. Ajá, como una visión tipo Great America Again, pero Great Scandinavia, Make Scandinavia Great Again, ¿no? De volver a los valores antiguos. Pero eso no lo consideras tu adoctrinamiento, porque está basado por unas cosas que tú sabes que no pueden volver. En cuanto empieza a convertirse en algo alternativo que pone en peligro lo que tú ya tienes, allí sí es adoctrinamiento. Tú llamas adoctrinamiento a enseñar, mostrar, por ejemplo, una perspectiva distinta del Islam en las escuelas, pero no a una perspectiva del mercado. Ujú. Por dar un ejemplo así, llevado a los extremos, ¿no? Realmente, en la práctica concreta te quejas de otras cosas. Te quejas, por ejemplo, llamarías adoctrinamiento a hablar seriamente de este sindicato, que es más o menos lo que le pasa a Milei. ¿Cómo hacemos para no hablar de Milei? No nos pone Eh, tan difícil. sí, es difícil. Y con todas las cosas que dice y hace actualmente, o digamos las contradicciones de lo que postulaba, de lo que postulaba cuando era, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando era diputado era él, ¿no? Sí, pero antes de diputado, tertuliano, desde que era Sí, tertuliano. en la televisión. Sí, entonces desde ese momento. Em, No es que tengamos algo en contra de Milei, bueno, sí lo tenemos, ¿no? Pero no es por eso que hacemos esto. claro, pero bueno, en todo caso, el problema también es que, así como decía, por ejemplo, Freire, la educación, digamos, tiene que ser transformadora. O sea que en todo caso, una educación casi siempre eh, va a provocar o va a incentivar al menos el Debería. análisis, debería, pues, en principio debería, al menos el análisis, vamos a decir un análisis superficial de los valores, ideales y proyectos de vida dominantes dentro de tu sociedad. Entonces, pedirle a la educación que no sea eso, que no sea como que no tenga ese conflicto, esa, vamos a ponerlo, esa dialéctica en el sentido no de Hegel, sino, ¿cómo es que se llama? De Fichte. Eh, eso involucra robarle a la, a la educación ese aspecto, vamos a decir, clave dentro de la misma. Eh, y yo creo que lo que pasa es que hay una confusión entre la educación y lo que estas personas, o lo que cualquiera de estas personas que critiquen eh, entre educación y adoctrinamiento. Y es que ellos no parecen entender, o no creo que cuando te quejas del adoctrinamiento no pareces entender pues eh, cómo funciona, bueno, para ciertos casos, no todos los casos, cómo funciona el tema de la educación. Si me dices, por ejemplo, que están dando clases y a los niños los están obligando a una enseñanza católica, sus padres y el colegio, eso lo podemos denominar hasta cierto punto como adoctrinamiento. Estamos formalizando y la educación de esos niños, bueno, no la llamaría educación, pero estamos formalizando su proceso de, de asimilarse y de integrarse a la sociedad sobre la base de que solamente lo pueden hacer desde la perspectiva católica.
perspectiva católica, romana, que cristiana, etcétera. Pero si están en un colegio que, bueno, vamos a decir, tiene un ideario católico, unos valores católicos, pero se abre la posibilidad de que cuando están dentro del salón de clases puedan ingresar personas, niños que vengan de familias, sea ateas, del Islam o donde sea, y que haya una discusión que sirva para enriquecer eh, el diálogo dentro del salón de clases, que haya como una tensión allí, como dije, de tipo dialéctica, en donde se produzca una retroalimentación. En ese caso, entonces ya no podríamos hablar de adoctrinamiento, a pesar de que sea un colegio De que es un colegio católico, católico. donde hay una, ¿cómo se llama? Se imparte oficialmente una línea religiosa. Ajá. Entonces, eso va a depender pues de diversos factores, pero yo creo que se puede entender más o menos como la diferencia entre adoctrinamiento y educación. O sea, la educación por fuerza, como decía Freire, tiene que ser, pues, debería ser, pues, no es que tiene que ser, pero debería ser transformadora, debería ser em, como transmitir estos ideales de pensamiento crítico, debe ser, como también utilizando la teoría de la filosofía de la liberación, debe ser liberadora, debe ser crítica, o sea, tener como conciencia de tu entorno, permitirle a las personas como abrirse al mundo a través de su propio desarrollo cognitivo, humano en general. Pero si lo que vas a hacer es sencillamente imponerle unos valores y una perspectiva, etcétera, a la otra persona, entonces sí podemos hablar de adoctrinamiento. Pero esa delimitación creo que no siempre está clara, o sea, no siempre está matizada. Entonces, siempre lo que pasa es lo que tú comentabas de que si a la persona no le gusta, entonces ya eso es adoctrinamiento. Pero en eso que no te gusta puede estar pasando un proceso en efecto educativo. Y bueno, también depende de los padres de familia, de la administración, de los profesores y un montón de cosas más. Claro, entonces, en un principio, aunque uno puede pensar que cuando la gente habla de adoctrinamiento suena más como a una queja política o propaganda, sí es posible, perfectamente posible, adoctrinar dentro de un sistema. O sea, estilo, no quizás al extremo de, qué sé yo, 1984, pero sí es perfectamente posible que la educación adoctrine. O sea, pero hay que, como dices tú, para resumir, hay que cumplir unas condiciones muy específicas. Ujú. Sí, y también hay que tomar hay que hacer ciertas diferencias entre los distintos periodos de la formación de un ser humano, porque hay gente que dice, bueno, pero es que en las universidades hay un montón de pancartas ¿cómo se llama? De gente promocionando ideas de Marx y cosas Ajá, así. ahí tengo mi duda. O sea, ¿es posible adoctrinar en algo tan avanzado como la universidad, donde en teoría ya tu sistema de valores y de creencias ya está establecido? Es Sí, muy difícil romperlo. claro. Es posible. Claro, es que ya a cierta, ya el cerebro del ser humano ya ha alcanzado como el desarrollo, vamos a decir, ya acabado. No quiere decir O que sea, el cerebro deja de tener, no quiere decir que no, el no, cerebro claro, deja de pero tener a transformaciones. partir de allí, ya en ese periodo, qué sé yo, pienso yo que incluso de los 16, 17 años, no sé, la única forma de que yo irrumpa con un nuevo pensamiento en ti es que yo tenga que establecer para con tus valores o con tus ideas, un proceso de cuestionamiento. O sea, yo solamente puedo impartir una idea nueva en ti a partir de ese momento, partiendo de que voy a despertar en ti una suerte de pensamiento crítico. Ujú. Puede que sea un pensamiento crítico que te apunte en una dirección que no necesariamente sea crítica contra el sistema, pero es una suerte de pensamiento, de proceso en que yo critico mis valores, mi propuesta, lo que yo creía que sabía, y empiezo a compararlo con otro. Eso en principio, en lo básico, básico, eso es pensamiento crítico. Sí, Entonces, yo no creo que dentro de la universidad, podemos decir, sea posible adoctrinar, no porque el sistema universitario no lo permita, sino porque la masa no, el material
vamos a ponernos así todo capitalista, ¿no? El recurso humano, el material humano con el que estoy trabajando ya no es adoctrinable en un principio. Puedo persuadirlo, pero no adoctrinarlo. Es más complejo, sí, el proceso de adoctrinamiento. Vamos Ok. a decir que no es posible de la misma manera y con la misma facilidad con los niños. Pero sí diría que cambia, es diferente. Eh, es diferente a lo que ocurre con los niños y a lo que ocurre con los adolescentes y la preadolescencia y a lo que ocurre ya con lo que podríamos llamar como los adultos jóvenes, que es tipo 21 años en adelante, 20, 21 años en adelante, sí, por ahí más o menos, cuando ya creo que es que el cerebro alcanza como el desarrollo óptimo. Eh, entonces ya podemos hablar de también de otro proceso. Y luego también en épocas más avanzadas de la vida de la persona, también hay que acceder a acotaciones. O sea, aquí habría que en todo caso como traer a alguien, un especialista para ver cómo funcionaría el tema del proceso neuronal eh, con respecto a ese tipo de cuestiones. Pero yo lo que siento es que entre mayor es la persona, más tiempo, mayor edad tiene. O sea, eso es lo que he visto en algunos artículos leyendo. Los mecanismos de defensa, de racionalización, se vuelven más sólidos, más fuertes. Es lo que puede denominarse también en ciertas circunstancias como disonancia cognitiva, que es básicamente como esos mecanismos de defensa que tú pones de inmediato cuando escuchas algo que o ves algo que o te topas con algo, con una información con la que no estás de acuerdo o con una información más importante que eso, una información que pone en cuestionamiento tus creencias más como eh, las creencias en las que tienes mayor Mayor fe, mayor fundamento, tus creencias sí. sobre las que asientas la mayor parte del peso de tu vida, podemos decirlo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Lo que hace es buscar la manera de esa nueva evidencia que pone en cuestionamiento tus creencias, en vez de ponerla como a debate, a diálogo, lo que hace es intentar acomodarla para ver cómo evito abandonar mi sistema de creencias. Entonces, entre mayor sea la edad de la persona, le va a ser más difícil eh, como, como cuestionarse ese tipo de cuestiones, sí. Cuestionarlas, como analizarlas y verlas de otra manera. Claro, Y, ya, ya, y, ya, ya, ya hay muchas cosas en tu vida que dependen de eso y ya están más asimiladas. uh-huh, y en el proceso transformar tu manera, tu perspectiva. Un Eh, ejemplo de eso sería, ¿qué es lo que pasa? Ok, pues vamos a jugar como abogado del diablo. Vamos a suponer que sí es posible adoctrinar a un adulto. Yo creo que sí, pero tienes que cumplir ciertos requisitos mínimos. Por ejemplo, casos donde pasa eso es las personas que se convierten de una religión a la otra, pero tiene que pasar eso que comentas tú, tiene que haber un choque fuerte o algo que te obligue a bajar las defensas porque tu tendencia natural es a defender o a sostener lo que ya piensas, o lo que ya consideras, ¿no? Sostener ese sistema de creencias, vamos a llamarlo así. Pero en el caso de las personas que estando ya en una edad adulta, una edad avanzada, ingresan a una secta, a una religión nueva, se produce un proceso de casi fanatización. Pasas al otro extremo y es como si, podemos hablar aquí, hay un proceso de adoctrinamiento, pero tengo la sensación de que ese está determinado por otra serie de condiciones externas que tuvieron que ver con abandono mi vida, abandono todo y abrazo algo nuevo, pero claro, tengo que abrazarlo con más fervor porque estoy reentrando en algo nuevo. uh-huh. Y claro, ahí detrás toda una serie de circunstancias psicológicas donde hay una transformación de mi mundo, de mis valores, de mi vida, de mis relaciones que cambian todo. Pero, bueno, volviendo al tema del sistema educativo, yo no compararía una universidad con una secta.
Sí, sí, son dos cuestiones completamente diferentes, pero ni siquiera hay que irse al caso extremo de una secta. O sea, un viaje, por ejemplo, puede transformar a una persona enteramente su forma de ver el mundo. De repente una persona que tenía una perspectiva desde su situación propia, no sé, de África como continente, va a un país de África, no sé, Nigeria, por ejemplo, y, puede ser que por distintas circunstancias termine queriendo quedarse allí, vivir allí y termine amando el propio lugar y defendiendo, no sé, o participando en proyectos sociales y cosas por el estilo. O sea, hay muchas maneras en las que la vida de una persona puede, de una persona adulta ya puede terminar transformándose. Pero claro, o sea, ahí las variables y los factores a intervenir son Sí, no es algo, diversos. no es algo sistematizable, no es como que yo puedo construir un sistema a partir de eso. Ujú. Sí, es difícil, ¿no? No siempre se va a producir de la manera que tú crees. Pero eso un poco lo mencionaban el viaje transformador, por ejemplo. Eso un poco lo mencionaba el romanticismo de, de Alemania. Y creo que el inglés también. Y en Latinoamérica, no sé si en algún país también habrá hablado de eso. Eh, de cómo, aunque en algunos casos era volver un poco como al viaje espiritual. Porque también está ese otro tipo de viaje, ¿no? La gente que ahora han convertido, bueno, el sistema de mercado capitalista ha convertido todo. El turismo de ¿cómo se llama? Visita Nepal o, ¿cómo se llama esto? En Malasia. No importa que estén en guerra civil, visita Malasia para que cambies tu vida y abras tu perspectiva a una nueva dimensión espiritual. Ujú. Claro, y había también la idea de, por ejemplo, hacerlo a través de la novela. Entonces la novela como debía reflejar precisamente el Ese cambio viaje. ese viaje a través de un personaje y eso a su vez tenía que producir una transformación en el lector, en el receptor de la novela, de aquella persona que de repente por ciertas circunstancias no podía moverse, pero cuando leía la novela pues modificaba su forma de pensar. Creo que había una novela de Goethe, eh, ahora no recuerdo el La nombre. única que recuerdo ahorita eran las cuitas del joven Werther, pero no creo que fuera esa. ¿Las cómo? Las cuitas del joven Werther, pero no creo que sea esa a la que te refieres. Era donde el spoiler, por si no lo han leído, lo advierto, ¿no? Eh, el donde el personaje está enamorado de una chica que se llama Lotte. Y al final termina suicidándose. Creo que sí es esa. Creo que era ese, las desventuras o algo así del el joven algo. No sé si era Werther. Pero bueno, era eso y Sí, entonces sí, es Werther. Se llama las penas, también lo traducen como las penas del joven Werther. sí, las penas también lo traducen a veces. Pero Ay, pero tampoco es que hay mucho spoiler. Si tú te sientas a ver, casi todas las telenovelas modernas y la literatura moderna está basada en la estructura de esa novela. sí, aunque es una novela diferente, porque es epistolar, o sea, es escrita en las cartas. Sí, Solamente sí. creo que al final es cuando Hay una creo narración. hay una narración, que precisamente cuando ya se produce el desenlace, cuando no hay correspondencia en el amor. O sea, sí se quieren, los dos personajes, los dos protagonistas sí se quieren, pero por la situación de ambos no puede consumarse, pues. Porque la chica ya está comprometida y no puede. Y, y bueno, Pero no se preocupen por el spoiler. O sea, a estas alturas de la vida, una novela del siglo, ¿qué es eso? 17, perdón, del 18. 18 del 18. Del 18. Es como que me hagas spoiler de Romeo y Julieta. Se mueren los dos al final, señores. Sí, la cuestión es que la cuestión es que esa novela produjo un impacto pues notable en que incluso se hicieron pinturas sobre el tema de gente que leía eso
y por amor también, me parece que era esa novela, que por amor también se quitaban la vida. Sí recuerdo que hubo un momento, creo que de eso hablaba Albert Camus, nunca sé cómo se pronuncia, en uno de sus ensayos acerca de cierta ola de suicidios asociada a ese pensamiento romántico y cómo el suicidio era básicamente la única forma de respuesta del rebelde romántico, ¿no? Sí, sí, Era como el estilo de esa época. sí, entonces en ese sentido la novela podía incitar, solamente un pequeño texto pues podía incitar ese tipo de, o despertar ese tipo de pasiones en el lector. Entonces, em, bueno, eso es como un ejemplo de lo que, de las distintas formas en las que se puede producir un cambio en una persona. Por eso lo mencionaba, porque puede ser a través de una novela, puede ser a través de un viaje, puede ser un viaje espiritual. Estas cuestiones que también hacen, aparte de lo que mencionaste del viaje a Nepal, que también ahora hacen mucho esto del viaje a través del consumo de drogas, particularmente estas drogas Del psico... LSD, hongos, ¿cómo se llama? Ya otras, psilocibina, pero ya sabes, no, bueno, no sé, ya creo que empieza a ser más popular que antes. Ujú, sí, Esa entonces también está a base de hongos. te prometen ese cambio, esa nueva visión. Ah, Eh, los rituales de ayahuasca, que son carísimos, por cierto. Ujú. Sí, precisamente también esos, los de ayahuasca, que han convertido un fenómeno cultural concreto de una cierta serie de sociedades que en donde la ayahuasca tenía ya un sentido completamente diferente a este viaje espiritual con el que quieren convertir esto ahora, mercadeable y todo lo demás. Ya que mencionas el tema de las lecturas, una cosa que se hace, por ejemplo, es el caso aquí, acá en Venezuela. Si vamos a hablar de adoctrinamiento en escuelas primarias, ¿no? Por más que sea, tú enseñas a leer, ¿no? Enseñas comprensión lectora, tienes que enseñar historia, tienes que enseñar algunas cosas relacionadas a ética, valores, morales, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso siempre está, no importa que le cambien el nombre a la materia o al contenido o al libro de texto, pero siempre está presente. De hecho, los libros de texto y el pensum que está ahorita en primaria, tuve la oportunidad de checarlo, los contenidos precisamente preparándonos para este programa, con respecto a los que estaban cuando yo estudié, son bastante diferentes. Y por las moscas, cuando yo estudié, no, Venezuela no era, ¿cómo se llama? No era el Mordor socialista actual que todo el mundo cree que es, ¿no? Por si acaso. Entonces, una de las cosas que se hacen en el texto es que tú tienes que, perdón, en el texto ahora, en los contenidos, es que tú tienes que darles algo, un texto para comprensión lectora y que al mismo tiempo aproveches con eso de enseñar historia y de enseñar ciertos valores asociados a la república, ¿no? Y esto lo hacen en todos los países del mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudiaba, una de las primeras cosas que tú veías en la escuela, cuando veías historia, era el relato de Cristóbal Colón y te aprendías el nombre de las tres carabelas, cuándo llegaron, quién fue el que dio el grito de tierra a la vista, por dónde desembarcaron y todos esos detalles le vas colocando. Y siempre te colocaban un dibujito de Cristóbal Colón y unos indios arrodillados viéndolos así e intercambiando oro por las joyas y las cuentas y las baratijas que traía Colón, ¿no? Y eso fue lo que a mí me enseñaron. Y yo recuerdo de niño que yo me aprendí de memoria el nombre de las tres calaveras, por dónde llegaron, quién dio el grito de tierra a la brista, que era, ahorita casi no recuerdo, pero si no estoy casi seguro que era Rodrigo de Triana. Y todo ese montón de cosas, ¿no? Ahora se cuenta una historia diferente basada en que ya va, esto no es el Día del Descubrimiento de América, aquí en Venezuela se llama el Día de la Resistencia Indígena, eh, ya no se cuenta la perspectiva tanto de Colón y la civilización, sino como el choque de culturas y se lo ve como un choque de civilizaciones y culturas que generó un conflicto en el que terminó imponiéndose la cultura y la colonia española, así más o menos se lo enseña ahorita acá, ¿no? En la escuela brevemente a través de unas cuantas lecturas. Tú ves las lecturas y dirás, ay, pero es que esto está muy superficial y broma, pero es que lo que me enseñaban a mí cuando estaba en la escuela era igualmente superficial e incluso mucho más ingenuo. Y yo me pongo a pensar, así como adulto, pensamiento crítico, que compara dos experiencias diferentes, que como debería ser, ¿qué me hace pensar a mí si yo llamo a la
función actual de la escuela, donde imparten una historia que tú puedes decir que perfectamente lo pudieron haber sacado de, qué sé yo, de las venas abiertas de América Latina de Galeano, y dirías, oye, pero eso es adoctrinamiento, tiene una visión política clara y una línea de pensamiento bien específica que estás transmitiendo, ¿no? ¿Y qué te hace pensar que el otro no lo era también? Es decir, siempre en la medida en que yo estructuro una república y la república crea un plan educativo, la república impone una forma de adoctrinamiento. Sí. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para establecer una crítica y decir, no, es que no debes adoctrinar en la escuela? La pregunta sería más bien, ¿es posible no adoctrinar en la escuela? Yo diría que siempre va a estar presente en la escuela la posibilidad de adoctrinamiento. El tema es, que era lo que mencionábamos, em, que acompañado a eso se le brinden herramientas. ¿Cómo serían herramientas? Sino como... Eso tiene un nombre, ahora no recuerdo el término. Empezaba con C, creo que era con C, sí. Pero bueno, vamos a llamarlo herramientas. Como herramientas que sirvan para que durante el proceso del, del aprendizaje, el niño o niña, o niña, ¿no? Eh, Uy, adoctrinamiento de género. pueda utilizar esas herramientas para poder él eh, formalizar o vamos a decir dar forma en términos conceptuales eh, su propia perspectiva. O sea, la idea creo yo no es pretender decir no, es que aquí no hay adoctrinamiento. La idea es sencillamente brindarle las herramientas durante el proceso para que vayan formalizando su propia perspectiva. Eso es al final lo que uno puede hacer porque, vamos a decir, al final es inevitable que tú durante el proceso educativo no estés transmitiendo la versión oficial. O sea, aquí por ejemplo la versión que se transmite, creo que todavía es la que se transmite en historia, es la leyenda dorada. Aquí en Panamá tenemos eh, tres historiografías con respecto a cómo se funda Panamá. O sea, cómo se crea, cómo se convierte en república, básicamente, como en 1903. Lo que yo me acuerdo de los libros, y bueno, también en un momento determinado tuve pues la oportunidad de dar clases de historia. Ya yo siendo el profesor pues secundaria. Eh, los libros manejaban más que nada era la leyenda dorada. O sea, la leyenda dorada consiste, que es también un poco con la que yo estoy familiarizada cuando yo ya daba clases de historia en el colegio. La leyenda dorada consiste en que plantear que los próceres son los encargados de, de todo el proyecto de independencia de Panamá, ¿no? O sea, es como fue un proyecto ideado, llevado a cabo por una serie de próceres que a través de su lucha, a través es decir, del trabajo que hicieron, se consolida y termina consolidándose en lo que es la República de Panamá en 1903. O sea, en noviembre de 1903 cuando se separa de Colombia. O sea, un día justo a la semana, lo conozcas, está entre ellos, ¿no? Justo Arosemena sería como el padre de la nación. Pero Un día justo Arosemena se pero él no despertó y dijo, es, mira, ¿por qué no podríamos ser pero él no es independientes? él no está dentro de los próceres, pero es un referente importante como padre de la nación. O sea, Algo así como José Martí en Cuba. sí, él sería como el de las ideas, ¿no? El pensamiento de Panamá como algo independiente. Bueno, a él se le atribuye eso, como como esa figura.
Em, pero sería gente como Manuel Amador, creo que era. A ver si lo tengo por aquí. Pero sí, son esas. Ahora no recuerdo el nombre de todos. Manuel Amador. Ah, Manuel Amador Guerrero. Que fue de hecho el primer presidente. em, de Panamá. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Ese es como la corriente historiográfica predominante en los textos de enseñanza escolar de historia. Y no van a decir que eso no es un tipo de adoctrinamiento, tomando en cuenta que hay otras dos corrientes historiográficas. Una, la otra, la que es la leyenda negra, que atribuye la creación de Panamá más que nada a la A Estados intervención de los Unidos. Estados Unidos. Y la que creo que se llamaba la ecléctica, que es la tercera corriente historiográfica, que es la que considera que hubo una parte de ambos lados. O sea, que sí, que hubo un proceso de participación de los próceres dentro a lo interno, más que nada. No tanto hablando ya de próceres, sino hablando de las capas de elites eh, de Panamá, de la ciudad de Panamá y de otras provincias, que fueron los que en cooperación con Estados Unidos y con los intereses de Estados Unidos de crear el canal que atravesara Panamá, eh, establecieron pues ¿cómo se llama? El, Un proceso de el independencia. proceso de independencia, ¿no? Entonces sí, creo que se ha estado tendiendo más hacia esa última corriente historiográfica en la enseñanza. Pero al menos en mi caso, cuando yo daba clases, a nosotros nos enseñaron fue básicamente la leyenda dorada. Y cuando viene la fecha de noviembre de separación de Colombia, hay que hacer murales y celebrarlo y hacer eventos y si puedes participar en las marchas, a tocar música con tambores y cosas frente al Palacio Presidencial, eh, o frente al municipio, que depende. O sea, los que son dentro de la ciudad de Panamá, centro de la ciudad de Panamá, son los colegios que pueden marchar frente al Palacio Presidencial. Pero si eres de otro municipio, de otra región, entonces marcha frente al municipio donde están los representantes y el alcalde y cosas así. Entonces, allí sí podría uno decir, bueno, si hay adoctrinamiento, porque me estás enseñando solamente una corriente historiográfica. Creo que en todo caso lo correcto sería que me enseñaran las tres corrientes historiográficas y que yo decidiera a cuál yo me quiero Adscribir, o adscribir. cuál te satisface más. Sí, una cosa que mencionan y que estoy seguro que a la gran mayoría le va a parecer algo semejante, ¿no? Porque creo que son experiencias típicas no tanto de Latinoamérica, sino de este modo de vida actual de repúblicas, ¿no? Y yo siento que se parecen mucho a unas religiones. ¿Sabes que en la religión tú todos los años haces, por ejemplo, católicos, todos los años haces lo del carnaval, que es una fiesta, las fiestas carnestolendas que van 40 días de la Semana Santa. Ujú. Luego viene la Semana Santa como tal, que tú revives por completo todo el proceso de la Pasión de Cristo. Antes de eso están los 40 días de ayuno, está el miércoles de ceniza. Hay toda una serie de cosas, ¿no? Vienen las fiestas de la Candelaria, aquí se utilizan otras fiestas adicionales que tienen que ver con algunos santos y algunas celebraciones particulares donde cada cultura, vamos a decir que eso forma parte del sincretismo cultural, ¿no? Cada elemento de las distintas etnias fueron fusionando con la Iglesia Católica, con los rituales católicos, ciertos rituales que tienen que ver con las religiones de los esclavos negros o las religiones indígenas previas de los pueblos originarios previas acá. Y luego viene, por supuesto, todo el proceso de diciembre, el 24 de diciembre, el nacimiento de Cristo, y cada año se vuelve a repetir lo mismo. Tú haces el famoso Via Crucis completo, donde recreas una y otra vez el mismo proceso religioso y revives tú junto con eso. Es una forma
No sé, yo siento que en la Edad Media eso era como el equivalente a ir al cine o ir al centro comercial, que tú vas a escuchar el relato del sacerdote contando en plena misa distintos aspectos de la historia de la Biblia, ¿no? Y revives tú la historia de tu religión, de tu sistema corporativo religioso a través de esas fechas. Pasa algo semejante con, con las repúblicas. Hay una serie de fechas que siempre se celebran una y otra vez, una serie de eventos que tú conmemoras, se conmemora en Venezuela, por ejemplo, y se escenifica de paso la batalla de Carabobo. A los niños generalmente en los liceos y algunas de las escuelas lo llevan y distintas escuelas confluyen en para que lo sepan, Plaza Bolívar. En cada pueblo hay una Plaza Bolívar, y allí significan la batalla de Carabobo. Y tiene cierta estructura de Via Crucis, porque también eso se relaciona al mismo tiempo con, qué sé yo, fechas como el nacimiento de Bolívar, fechas como la conmemoración de la muerte de Bolívar, de otros héroes, el día del 19 de abril, que es cuando se empieza todo este movimiento en Venezuela, y hay un cronograma que deben cumplir las escuelas tal cual. Y esa forma, eso sí pienso yo, es una forma de adoctrinamiento porque te fundamenta lo que aquí se conoce como la doctrina bolivariana, recibe ese nombre, que se imparte en todas las escuelas, y en esto todo el mundo está de acuerdo. O sea, es un valor general digamos, de la sociedad venezolana desde hace, no sé, 150 años más o menos, en el que fundamentan la estructura de la república sobre este ideal, ¿no? Sobre esta concepción y esta estructura, esa estructura que tiene cierto carácter religioso. Y, ojo, el nombre de religioso no me lo estoy sacando yo de la funda buscando una analogía loca. Hay un presidente de Venezuela, 1870 y algo, que dijo que era necesario fundar una religión republicana y decidió tomar a Bolívar como eso, y este señor se llamaba Antonio Guzmán Blanco, y estructura todo este sistema ¿cómo se llama?, de conmemoraciones. Él que da la orden de que en cada pueblo del país, todas las plazas principales, se llama la Plaza Bolívar, tiene que haber una estatua de Bolívar en cada plaza, y esa estatua tiene que estar mirando al edificio de la alcaldía o del ayuntamiento o de la gobernación. Tiene que haber, de broma, estructuró todo un sistema que recuerda mucho, por cierto, a cómo estaban estructuradas las iglesias. Y tienen, más allá de que en Venezuela quizás está un poco más sistematizado, o como diría un extranjero, ¿por qué ustedes están obsesionados con Bolívar, no? Más allá de todo eso, pienso que cada país, cada república estructura una serie de rituales que tienen como fin adoctrinarte y crear esta mentalidad corporativa que tiene el Estado moderno, el Estado-nación. Porque ¿cómo estructuras tú la idea de nación sin un proceso de adoctrinamiento? La nación, aunque la gente no se lo crea, aunque los nacionalistas no se lo crean, no es un fenómeno natural, es un fenómeno histórico natural. No se sostiene por sí sola. Sí, y bueno, ese tipo de ejemplos son los que demuestran que el adoctrinamiento es necesario en alguna u otra medida. Al menos para lo que es la consolidación de una nación, pero también para otro tipo de cosas, porque incluso si nos desligamos de la nación, de la república, a nivel de provincias también hay incluso sus propias estructuras de adoctrinamiento de forma diferente. No sé si por ejemplo pasa eso en Venezuela, pero hay un tipo de adoctrinamiento también en torno, por ejemplo, a ciertos deportes, eh, o el favoritismo o el interés o incitar el interés por ciertos deportes, y cuando también hay una tensión entre el equipo de béisbol de una provincia cuando enfrenta al equipo de béisbol de otra provincia, que son así como los dos rivales más fuertes de lo que son las ligas de béisbol de Panamá, pues, que son como los dos rivales tradicionales que cuando se enfrentan, no es que va a haber conflicto, pero hay un tipo de adoctrinamiento en proceso allí que no tiene nada que ver ya con el tema de la formación, de la educación formal, Pero que sí tiene que ver con el proceso de identidad. es otro tipo también de adoctrinamiento. Eh, por ejemplo, sí, en la provincia de Herrera y la provincia de Los Santos, que de hecho están súper cerquita la una de la otra.
comparten. O sea, lo que es la cabecera, Sí, la sí pasa. capital, está Sí como a pasa aquí 15 también. minutos de uno a otro. Sí pasa aquí también. Bueno, tenemos esa experiencia en común del béisbol, cosa que, por ejemplo, a los argentinos supongo les cuesta mucho entender porque lo único que saben del béisbol es que tiene un bate. En promedio, pues, así como nosotros de fútbol sabemos que tienes una pelota y ya. Pero Ujú. nos cuesta mucho entender. Pienso yo que pasa algo semejante en Argentina con esa pasión que tiene el argentino por el fútbol. Es que sí hay un proceso de identidad forjado a partir de esa actividad común. Ujú. Porque yo a mí no encuentro otra explicación de por qué esa pasión que tiene el argentino, y una pasión muy asociada a las clases populares, con la actividad deportiva y no con la actividad deportiva, con la actividad del fútbol. Sí, hay también los grupos rivales y esas cuestiones. El, ¿Cuál era? Boca Juniors y ¿cuál era el otro? Es el clásico, el Boca Juniors y River. El Río. Sí. Sí, entonces eso tiene también otras variantes a considerar. O sea, aparte de la educación formal, también existe esa, si se quiere, informal eh, dentro de cada una de las sociedades. Y bueno, aquí también pasará seguramente que otro tipo de adoctrinamiento, o si se quiere, rituales a los que los niños y los adolescentes deben ser adscritos ciertas comunidades. Bueno, en todas las comunidades prácticamente. Por ejemplo, la cierta vestimenta tradicional en ciertos sectores rurales del país, en donde aquí eso se le llama pollera, donde por ejemplo las niñas de ciertas familias eh, en alguno u otro momento tienen que ponerse esa vestimenta tradicional. O cuando, por ejemplo, en ciertas comunidades indígenas las niñas llegan ya a una edad la edad de la pubertad, entonces hay un ritual también para eso, al que tienen que adscribirse también ellas junto con las familias y es un proceso así en donde tiene que participar la comunidad y tiene que hacerse y todo el mundo tiene que estar allí. Eh, Usualmente solamente cuando de repente varias generaciones han vivido ya fuera, al margen de esas comunidades, es que se van alejando de esos rituales, pero no es que desaparece, sino que se ascriben a otros nuevos rituales. Porque, por ejemplo, ha ocurrido que ciertas comunidades indígenas rompen con sus rituales tradicionales, pues, de esas comunidades que tienen desde hace varios años, décadas, si no siglos, y se convierten, por ejemplo, en templos evangélicos cristianos y ahora son súper ultra cristianos. Entonces se suman a nuevos rituales. Punto interesante, o sea, uno empieza a ver que ese proceso que uno llama adoctrinamiento, primero, no parece ser tan opcional. Y segundo, parece ser que juega un papel muy importante a la hora de establecer los códigos y establecer los mecanismos de vida en sociedad. Entonces, hay ciertas cosas de adoctrinamiento, podemos decirlo así, de institución de una doctrina, por las buenas o por las malas en tu modo de pensar. Bueno, vamos a citar a otro señor que les encanta mucho a nuestros críticos de la sociedad, aunque no entiendo por qué lo critican si él estaría de acuerdo con ellos, Freud. Si pones a Freud en la actualidad, Freud sería alguien de extrema derecha, quizás. Ujú. Pero tiene su doctrina, vamos a entrar aquí de nuevo, su doctrina, su pensamiento, tiene ciertos puntos tan tocantes tan a lo profundo de la fibra social y de la vida en sociedad que te dan la posibilidad de establecer puntos de vista críticos. Y de hecho siempre me ha gustado que mucho de la experiencia de Freud se terminó traduciendo a la larga en grandes elementos del pensamiento crítico contra el sistema capitalista, como podemos decir, qué sé yo, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, el mismo Gige, que entra dentro de esa faceta, a pesar de que él lo toma más de Lacan que de Freud, pero viene por la misma línea. Y es el hecho de que la, el sujeto, vamos a decirlo así, el sujeto recién nacido, el niño, este que está allí, ellos utilizaban una frase de que era un perverso polimorfo, ¿no? De que tú tienes que, sí o sí,
obligarlo a decantarse por un elemento, a tomarlo, porque si no, nunca va a ser apto para la vida en sociedad. Va a tender al narcisismo, al egoísmo, a una serie de cuestiones que tú tienes que, literalmente, por la fuerza, moldearlo a tomar un elemento. Y Freud lo que hizo fue decir, no, no es que yo lo moldeo de forma consciente, es que la vida en sociedad y lo que nosotros llamamos cultura es un proceso continuo de represión sobre el sujeto para que aprenda a vivir respetando y conservando al otro. Entonces tiene que establecer una serie de renuncias y cosas. Entonces, Freud decía, ¿cómo hago yo para obligarlo a que tome ciertos elementos? Él lleva los elementos más profundos, ¿no? Él decía la prohibición del canibalismo, la prohibición del asesinato, la prohibición del incesto. Tenía que establecer un tabú que si tú lo violabas, o te iba a la muerte o te iba al ostracismo, y por lo tanto establecías una doctrina que se basa en una serie de reglas o de leyes. No haces esto porque enfadas a los dioses, porque puedes desatar una maldición sobre ti, porque ese maná solamente lo pueden tener ese tipo de personas, tú no puedes tenerlo porque si no, por supuesto, acarras la muerte de persona y de tu estirpe. Estableces una doctrina que justifique una serie de acciones necesarias para la vida en sociedad. Y ese adoctrinamiento mínimo, esa represión mínima, es, decía Freud, indispensable para la existencia en sociedad. Sí, sí, eso era el malestar de la cultura. Sí, el malestar en la cultura porque decía que entonces, bueno, si mi tendencia natural, la única forma de ser feliz es que yo satisfaga mis deseos y me estás diciendo que no puedo, entonces cualquier sociedad cultural, lo suficientemente culturizada, es necesariamente una sociedad infeliz. Sí, es una sociedad reprimida, pero bueno, en los términos en lo que mencionaba Freud. Em, pero bueno, hasta cierto punto sí el planteamiento se mantiene. De que se necesitan ciertos modelos, valores, etcétera, que deben implementarse y deben imponerse a través de las distintas instituciones que se manejen dentro de esa sociedad en particular para poder no solamente el proceso de socialización, sino también incluso para formalizar una identidad que me permita ser parte de una sociedad, para identificarme, para sentirme parte de algo. Ya sea que eventualmente yo rompa con eso, pero cuando yo rompo, me voy a buscar, que era lo que mencionamos también anteriormente, identificarme con otro grupo. O sea, buscarme con otro grupo, mezclarme con otro grupo. Es un poco lo que le puede pasar. También el ejemplo que mencionábamos de una persona que viaja. Si de repente viaja a otro país y termina rompiendo con su antiguo, es decir, status quo si se quiere, ahora se ascribe a algo nuevo. Y que se convierte ahora en su nueva experiencia de sociabilización, etcétera. Y él elabora y crea una nueva identidad con respecto a eso. Que es que como que se acomode más o se amolde más a ese nuevo entorno. Pero sí. Fíjate, una cosa que, ya que mencionas eso, una cosa que he estado notando en los últimos meses, me he sentado a revisar por curiosidad, por entender más un poco el conflicto, a revisar muchos canales de Telegram rusos y ucranianos y de esta zona que está allá. Y hay una forma de pensamiento muy extendida del lado ruso, ¿no? Que por cierto no todos están de acuerdo con Putin y nada de eso, pero no se trata de eso el punto. Realmente muchos elementos de la sociedad rusa perciben una amenaza a su existencia, ¿no? Y consideran que la forma que quizás la agresión de la OTAN hacia ellos a lo largo de la historia, no solamente estamos hablando de lo que ocurre ahorita en Ucrania y quizás la respuesta no tanto de Putin, de estos sectores de la élite rusa, de salvaguardar la poca influencia geopolítica y militar que le quedaban iniciando un ataque, una invasión sobre Ucrania. Ellos efectivamente sí perciben una amenaza en Occidente a su existencia, pero lo plantean como una cuestión de valores. Ellos dicen más o menos algo así como que ellos son los que preservan los auténticos valores del cristianismo, porque también aparte de eso tienen una visión particular del cristianismo, que es el cristianismo ortodoxo, ¿no? Pero ven todo esto como un conflicto de valores, como una cuestión de esto que comentábamos de doctrina, y consideran que la doctrina del cristianismo está en peligro para ellos, así lo conciben este pensamiento, vamos a decirlo así, esta derecha o este sector conservador ruso, perciben una amenaza, pero una amenaza al nivel de los valores, a nivel de
de la cultura. Y ellos se conciben a sí mismos como una cultura aparte, como la cultura eslava que se adscribe dentro del paradigma cristiano. Y por supuesto, ellos ven que si Europa, que era la otra ala del cristianismo, ha perdido su, ¿cómo se llama? Ha perdido su dirección, su norte, y que ellos son el último bastión del cristianismo, la última Roma, como se hacen llamar a ellos, ¿no? Y por supuesto, se ven rodeados de enemigos por todos lados, porque consideran, ven su visión que Europa es una amenaza, el Islam es una amenaza para ellos también. Del otro lado, China es como que el aliado que no les gusta, pero no les queda de otra, porque tampoco le agrada la visión china. Y tienen esta visión interesante, pero lo enfocan desde allí, desde el peligro que corre la doctrina del cristianismo y los valores del cristianismo frente a un nuevo paradigma, que es este paradigma que ellos lo llaman, este cristianismo, lo llaman ellos como que un cristianismo traicionado o destruido por la sociedad liberal, por el paradigma liberal. Y fíjate que aquí estamos frente a lo mismo, ¿no? Frente a que ellos consideran que el liberalismo viene a adoctrinar a la sociedad eslava y consideran a Ucrania una víctima de este adoctrinamiento. Y por supuesto a tergiversar, a perder y a destruir los valores que les quedaban a ellos. Sí. Bueno, el tema es complejo y da para varios ejemplos, pero sí. O sea, eso es como una manera de verlo. Los distintos conflictos que se configuran ahorita mismo también podrían tratarse como conflictos culturales, así como el modelo que acabas de mencionar, que es también un poco lo que ya lleva ocurriendo hace un tiempo con el tema del Islam, el conflicto vamos a decir, el conflicto cultural entre comillas, cultural contra el Islam versus los sectores dentro de Europa más conservadores. Sí, exacto, porque si te pones a ver, no me he sentado a revisar mucho la estructura económica dentro del mundo árabe, pero al menos de lo que respecta a Rusia, de la economía rusa a la economía de Europa es más o menos el mismo principio liberal de mercado. No tiene realmente ninguna diferencia. No, Al menos no una sustancial. no. Al menos, bueno, también depende. Lo que pasa es que Rusia es muy grande. Lo que es, por ejemplo, Moscú, yo entiendo que San Petersburgo y cosas así opera dentro del mismo modelo. Pero hay ciertas regiones de Rusia que son tan rurales, tan alejadas, que no sé cómo, qué está ocurriendo en esos territorios, realmente. Esa zona para uno está llena de misterio. Si algún día tienes curiosidad por eso, hay un texto, y a los oyentes que estén escuchando el episodio en este momento, si algún día les llama la atención algo de eso, hay un texto que les puede parecer interesante de un historiador polaco, bueno, un científico polaco realmente, pero hizo muchos trabajos de historia, que se llama Osendowski, y tiene un libro que se llama El hombre y el misterio en Asia, algo así es el título del libro. El hombre y el misterio en Asia. Sí, El hombre y el misterio en Asia de Osendowski, que es él contando sus viajes y sus aventuras, sus relatos de viaje por la zona más oriental de Rusia, pero sin llegar tanto al otro extremo, ¿no? Y él cuenta, por supuesto, cómo se encuentra con estos pueblos que ahorita, los pueblos que habitan toda esa zona, que no sé si alguna vez escucharon el nombre de los famosos pueblos tártaros, ¿no? Que en algún momento constituían para los rusos esta suerte de sección semibárbara, no civilizada, que como lo veía el Imperio Ruso y que incluso la misma Unión Soviética los vio así, veía la necesidad de civilizar y de culturizar esos espacios, ¿no? Pero Osendowski pasó mucho tiempo ya y trató de retratar, perdón, de la manera más fiel posible a través de sus experiencias todos sus valores, sus sistemas de cultura, sus valores, su religión, sus costumbres. Y es un trabajo muy interesante, porque él anduvo en esta triple frontera que para mí sigue siendo una zona muy extraña, entre China, Rusia y Mongolia. Él estuvo mucho por esa región haciendo un trabajo de geología porque era geólogo. Ujú. Sí, bueno, de ese pueblo lo creo que haberlo escuchado, pero no tengo así ahora mismo una referencia. Em, pero sé que durante la Unión Soviética muchos académicos de distintas áreas fueron a todos esos territorios alejados, eh,
como parte del proceso vamos a decirlo, el propio proceso civilizatorio de la Unión Soviética. Pero sí. Bueno, no sé si hay algo más que comentar. Creo que dentro de todo ya habíamos abordado más o menos como que el adoctrinamiento siempre es una posibilidad, siempre puede estar presente, pero que a la vez también es un mecanismo que las diversas instituciones, repúblicas, estados, o si se quiere a nivel provincial, o si se quiere, digamos, incluso a nivel familiar, como la institución familiar, son mecanismos para poder establecer como eh, un sentido de identidad y para que las personas también puedan adscribirse y moverse dentro de su propia sociedad, ¿no? Es como parte del proceso de socialización. Eh, y que además de eso también es cambiante, porque era lo que tú mencionabas también del caso de como en un momento determinado Venezuela tenía una formación histórica más diferente, por ejemplo en torno al tema del, entre comillas, descubrimiento, y cómo luego eso se convierte ahora en un choque de culturas, que es lo que es el nuevo paradigma, si se quiere, dominante, y que otra vez puede cambiar dependiendo de las circunstancias. Y que bueno, Claro, también... es perfectamente cambiable. Y si quieren ejemplos de eso tenemos a montón. Y eso que no he entrado en el tema de discusión de cómo, por ejemplo, la derecha venezolana los sectores del bolivarianismo consideran las distintas visiones de la historia, porque ajá, un mismo prócer, por ejemplo, Ezequiel Zamora, si le preguntas al lado del bolivarianismo, te lo ven como el representante, lo llaman el general de hombres libres y un señor que provenía de clases populares a desarrollar una guerra popular. Pero si tú ves a los historiadores del otro lado, te sacan documentos y textos que tú me dices, va, pero es que el tipo aparentemente defendía la propiedad privada y todo, pero todos son en base precisamente a interpretaciones, pero te transmiten doctrinas diametralmente opuestas respecto a un mismo hecho histórico. Uh-huh. Sí, bueno, al final ese es el problema de la historia, cargada de mucha interpretación. Pero bueno, creo que con eso ya podemos terminar, al menos para este episodio. No sé cómo podemos denominarlo. Bueno, ahí luego le pondremos el nombre al episodio. Nos demoramos como una hora más o menos. Sí, como una hora. Sí, creo que una hora. Si llegaron hasta esta parte del video, hasta esta parte del episodio, por favor pongan en los comentarios que van a salir corriendo a escribirle un tweet al profesor Pablo Borda para que venga a adoctrinar este programa. Sí, ahora que nos adoctrine el adoctrinamiento marxista. Marxista, leninista, homosexualizante cultural. Ajá. No, algo así era el orden, ¿no? Sí, más o menos era así. Pero bueno, entonces eso sería todo por ahora. Y nos vemos entonces hasta la próxima. Pues, chao. Hasta luego.